La cinética es una ciencia que estudia la velocidad. Eso es cinética, estudio de la velocidad. Enzimática sería la parte de la cinética que estudia la velocidad de una reacción, obviamente mediada por una enzima o una reacción catalizada por una enzima. La velocidad de un proceso está afectado por varios factores. ¿Ya? Hay varios factores que van a cambiar la velocidad de una reacción enzimática. Factores como concentración de la enzima, concentración de ligandos, cualquier molécula que se une a la enzima. Los ligandos pueden ser el propio sustrato, el producto, algunas moléculas que son inhibidores, otras que son activadores. También la velocidad se ve afectada por el pH, la fuerza iónica y la temperatura, que fue lo último que hablamos en la clase anterior, el efecto de pH y el efecto de la temperatura. Ahora, la cinética enzimática es la ciencia que estudia exclusivamente la velocidad versus estos factores. Ojo, los factores pueden provocar o aumento de velocidad o disminución de velocidad, ¿de acuerdo? En la cinética enzimática, o de acuerdo a la cinética enzimática, podemos dividir a las enzimas en dos tipos, ¿ya? Unas que se denominan isostéricas. Hay un tipo de enzimas que son las isostéricas y otro tipo de enzimas que se definen como alostéricas. Entonces tengo isostéricas y alostéricas. Las isostéricas son las enzimas más simples. Las isostéricas son enzimas simples en las cuales tengo un solo sitio activo y únicamente pueden unir un sustrato por vez. Las isostéricas son enzimas más simples y unen un sustrato por vez. Las alostéricas son enzimas más complejas, ¿ya? Las alostéricas son un grupo de enzimas más complejas y estas enzimas por lo menos tienen dos sitios de unión. En las alostéricas tengo dos sitios de unión, mínimo dos, puedo tener más sitios de unión. Por ende, pueden unir dos sustratos a la vez. Y de hecho, las alostéricas también tienen sitios de unión, ¿ya? Que son para el sustrato, que se llama catalítico, y otro sitio de unión que es para una molécula llamada modulador. Tienen dos sitios de unión, catalítico, ¿ya? Y alostérico. Ahora, vamos primero por las isostéricas. Las isostéricas, como solo pueden unir un sustrato, a medida, si yo grafico la velocidad versus la concentración de sustrato en una enzima isostérica, el gráfico de velocidad versus concentración de sustrato es una línea denominada hipérbola, ¿ya? La curva se llama hipérbola y eso solo sucede en las isostéricas. En la isostérica tengo una curva llamada hipérbola, que es la gráfica que está en la pantalla, ¿ya? En el primer cuadro, al lado izquierdo, tengo una gráfica que cuando la concentración es baja, aumenta casi como una línea recta y después esto se va a curvar. Y cuando se curva, ¿ya? Se mantiene constante. Eso se llama hipérbola. Primera parte de la línea recta, segunda parte de esa línea, una curva. En las alostéricas, si yo grafico la velocidad en el eje Y versus la concentración de sustrato en el eje X, tengo una gráfica llamada sigmoideal. La sigmoideal es similar a una letra S. Parte casi recto, ¿ya? Y de allí llega a un pic en donde se mantiene constante. Entonces, al inicio es una línea casi recta y al final queda en una curva casi constante. ¿De acuerdo? Entonces, la sigmoideal es similar a una letra S. ¿Bien? Entonces, en la cinética enzimática vamos a tener dos tipos de enzimas. Las isostéricas, que tienen una cinética llamada hiperbólica, y las alostéricas, que tienen una cinética llamada sigmoideal. Isostéricas hiperbólica, alostéricas sigmoideal.
Vamos a trabajar primero con las enzimas isostéricas, que son las más comunes. Primero trabajamos con las isostéricas, ¿de acuerdo? Entonces, las enzimas isostéricas son enzimas simples. Isostérico es una enzima simple, ¿ya? En estas enzimas solamente tengo un sitio de unión, y eso implica que únicamente pueden unir un sustrato, un solo sitio de unión y únicamente un sustrato, ¿ya? Cuando uno tiene una baja concentración de sustrato, cuando ustedes tienen una baja concentración de sustrato, los sitios activos son una mayor cantidad versus los sustratos que corresponden a una menor cantidad. Tengo más moléculas de sustrato versus, en este caso, tengo más enzimas que moléculas de sustrato. Entonces, cuando la concentración es baja de sustrato, tengo muchas enzimas libres, sitios activos disponibles. Ahora, cuando la concentración es baja, si yo calculo la velocidad, cuando la velocidad versus la concentración de sustrato veo que es baja, la gráfica tiene una línea recta ascendente. Entonces, si yo grafico la velocidad versus la concentración de sustrato, si grafico la velocidad versus la concentración de sustrato, la velocidad aumenta casi como una línea recta en la primera parte. Pero, si la concentración de sustrato es alta, cuando la concentración de sustrato es alta, se produce un fenómeno llamado saturación. Cuando la concentración es alta, se produce un fenómeno de saturación. La saturación va a implicar que todos los sitios activos tienen unido sustrato. En la saturación, todos los sitios activos tienen unido sustrato. La velocidad, entonces, va a comenzar a mantenerse constante. Entonces, cuando la concentración es muy alta, voy a ver que la velocidad va a comenzar a mantenerse dentro de un valor constante. De hecho, la gráfica o la línea se curva. En el punto que la gráfica se comienza a curvar, voy a asumir que se va a alcanzar el punto de saturación, ¿ya? Entonces, cuando la concentración es muy alta, estoy obviamente en un proceso de saturación. Entonces, la gráfica que se genera, en este caso, se denomina hipérbola. Tengo una primera parte de la recta. En una primera parte, la curva es casi una línea recta, y esa primera parte es cuando la concentración es baja de sustrato, y en una segunda parte de la gráfica, tengo que esa curva se comienza a doblar, se comienza a curvar, valga la redundancia. ¿Cuándo se curva? Cuando la concentración de sustrato es muy alta. Entonces, eso es una hipérbola. Primera parte, una línea recta. Segunda parte de la gráfica, una curva. ¿Bien? Todas las enzimas que presenten este tipo de gráfica, que esto se llama hipérbola, repito, esto es la hipérbola rectangular, ¿ya? Sí, Pablo, ese es de sustrato, concentración de sustrato. Toda gráfica que se presente de esta manera se llama hipérbola rectangular. Esta gráfica es la hipérbola rectangular, ¿de acuerdo? Las enzimas isostéricas presentan dos parámetros cinéticos. Toda enzima isostérica tiene dos parámetros cinéticos. Se llaman parámetros o constantes cinéticas. Ahora, los parámetros son Bmax y Km. Los parámetros son Bmax y Km, ¿ya? La Bmax es la velocidad máxima teóricamente alcanzable en condiciones definidas, cuando la concentración de sustrato es muy alta. La Vmax es la velocidad máxima teóricamente alcanzable cuando la concentración de sustrato, por ejemplo, es infinita. Tengo una gran cantidad de sustrato, una alta concentración de sustrato, ¿ya?
Eso es la Vmax. Velocidad máxima teóricamente alcanzable. Idealmente cuando la concentración de sustrato es muy alta. ¿Ya? ¿Qué tan alta? Cuando tiende al infinito. ¿Ya? Es una concentración que tiende al infinito. Ahora, en la gráfica, ustedes se van a dar cuenta que Vmax es el punto más alto de la curva. De hecho, las enzimas no alcanzan nunca Vmax. Las enzimas se acercan a Vmax. Vmax, por ejemplo, va a ser el valor que está acá arriba. ¿Ya? Y las enzimas jamás alcanzan ese valor de Vmax. ¿Ya? Se acercan, pero no lo alcanzan. Por eso es que se dice que Vmax es teórico. ¿Ya? Las enzimas nunca llegan al valor de Vmax. Ojo, se pueden acercar, pero nunca ser el mismo valor. Km es constante de Michaelis y Menten. La Km es la constante de Michaelis y Menten. ¿Ya? ¿A qué corresponde la Km? La Km es, primero, una concentración de sustrato. Ojo, la Km es una concentración de sustrato. Es un valor que es una concentración de sustrato. Y esta concentración es igual a la mitad de la velocidad máxima. La concentración es igual a la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Por ende, vendría siendo el par ordenado. ¿Ya? Es técnicamente el par ordenado. Entonces, por ejemplo, la KM para este gráfico, ¿ya? La vamos a calcular a partir de el Vmax. Entonces, fíjense acá. Primero, en el gráfico, calculo Vmax. Vmax, por ejemplo, es 10. ¿Ya? 10 sería el valor de Vmax teórico. Entonces, la Vmax vale 10 milimolar dividido por minuto. Si eso vale Vmax, si Vmax vale eso, Vmax medio es la mitad de esto, sería 5 milimolar por minuto. 5 milimolar por minuto. Por ende, ahí está Vmax medio, corto la gráfica y me voy al eje de las X. Y en el eje de las X voy a interpolar. Obtengo el par ordenado. ¿Cuál sería el par ordenado? El valor de Km. Por ejemplo, aquí la Km debería valer aproximadamente 1. ¿Ya? Si yo corto ahí, es entre 0 y 2. Si ese es un 2, este está entre 0 y 2. Sería aproximadamente, la Km aquí va a valer 1 milimolar. Así de simple. Entonces, calculo la Vmax en la gráfica, 10 milimolar por minuto. Divido por 2, 5 milimolar por minuto. Corto la gráfica y voy a ubicar el par ordenado en el eje X. Esto va a cortar, por ejemplo, aprox en 1 en 1 y por ende la Km vale 1 milimolar. Y ahí tengo dos parámetros cinéticos, la Vmax y la Km. Unidades. La Vmax, acá arriba, la Vmax es un valor que tiene las mismas unidades que el eje Y. Son las mismas unidades que el eje Y. Y la Km tiene las mismas unidades que el eje X. ¿Qué significa esto? Que la Vmax tiene unidades de velocidad, eje Y. La Km siempre tiene unidades de concentración, eje X. ¿Bien? Vmax, unidades eje Y, unidades de velocidad. Km, unidades de concentración, eje X. ¿Bien? La hipérbola de las que genera las enzimas isostéricas se puede convertir en una ecuación. La hipérbola rectangular, que es la gráfica obtenida desde la concentración de sustrato versus la velocidad en cinética enzimática, se puede convertir en una ecuación. La ecuación se llama ecuación de Michaelis y Menten. Entonces, yo voy a transformar mi gráfica hipérbola rectangular en una ecuación matemática, ecuación de Michaelis y Menten. La ecuación de Michaelis y Menten es B0 igual a Vmax por concentración de sustrato, B0 igual a Vmax por concentración de sustrato, dividido esto por Km más concentración de sustrato. B0
es la velocidad inicial, que serían los datos del eje Y. V0 es la velocidad de la reacción. Vmax, velocidad máxima, por concentración de sustrato, dividido por Km, constante de Michaelis y Menten, más concentración de sustrato. Esto es la ecuación de Michaelis y Menten que representa la cinética ya denominada hiperbólica en enzimas tipo isostérica. ¿Ya? Las enzimas isostéricas, ¿ya? Tienen tres características. Las enzimas isostéricas tienen tres características. Toda enzima isostérica tiene afinidad, eficiencia y especificidad. Toda enzima isostérica tiene afinidad, eficiencia y especificidad. ¿Ya? Todas las enzimas tienen esas tres características o tres propiedades. Estas tres propiedades o tres características se pueden cuantificar. Las propiedades de las enzimas yo las puedo cuantificar. Ahora bien, la afinidad es la velocidad, yo la puedo medir como la velocidad con la cual la enzima une sustrato. La afinidad es la velocidad con la cual la enzima une sustrato. La afinidad está relacionada con la enzima en su punto de saturación. Entre mayor afinidad tengo una enzima, más fuertemente une o más rápidamente une el sustrato. Y obviamente, a mayor afinidad voy a obtener una mayor saturación más adelante. Entonces, la afinidad me permite medir la relación entre la unión del sustrato y la enzima. Es la relación entre la unión de la enzima con su sustrato o la unión entre la enzima y el sustrato. La afinidad la podemos medir con el valor de Km. La afinidad se mide con el valor de Km. La afinidad me permite medir con el Km. Por regla, entre más pequeño el Km, mayor la afinidad. Entre más chico la Km, mayor la afinidad. ¿Qué significa esto? Que a menor Km, más rápidamente la enzima une sustrato. Y más rápidamente la enzima se satura. ¿Ya? Entre más chico el Km, significa que une más rápido el sustrato y por ende, más rápido se satura. Ejemplo de afinidad con la hexoquinasa. La hexoquinasa tiene tres sustratos. Significa que puede unir ATP, glucosa o fructosa, porque tiene tres sustratos. Cada sustrato tiene un valor distinto de Km. Con cada sustrato tengo un valor distinto. ¿Ya? Ahora, 0,4, 0,05, 1,5. Y el valor de Km es en milimolar. Tiene unidad de concentración. Si ustedes se fijan, para los tres tiene valor de Km. Significa que en teoría une los tres. Si tiene un valor de Km es porque interacciona con los tres. Pero ojo, los tres tienen valores distintos. De hecho, la glucosa es el valor más pequeño. La glucosa tiene el valor más pequeño. Lo que significa que la hexoquinasa prefiere a la glucosa por sobre los otros dos. Unen los tres, pero si yo coloco glucosa, lo une primero. Después, cuando ya no hay glucosa, opta por el ATP. Y cuando ya no hay ninguno de esos dos, finalmente va a salir la fructosa a unirse con ella. Entonces, la afinidad está relacionada con el valor de Km. Entre más chico, más afín, más rápido se satura. ¿Ven hasta ahí? La otra propiedad que tienen las enzimas es eficiencia. La otra propiedad es eficiencia. La eficiencia hace relación a la cantidad de producto formado. La eficiencia es cantidad de producto formado por unidad de tiempo. La eficiencia
es la cantidad de producto formado. Entre mayor el valor de eficiencia, entre más alto el valor de eficiencia, significa que más sustrato se convirtió a producto por unidad de tiempo. Entonces, la eficiencia está relacionada con la cantidad de producto formado. Ahora, la eficiencia se mide con un parámetro definido como kcat. La eficiencia es kcat. ¿Ya? La eficiencia es kcat. kcat es el valor de la velocidad máxima dividido por la concentración total de enzima. Es Vmax dividido por concentración total de enzima. Entonces, la eficiencia se mide con el valor llamado kcat. El kcat es Vmax dividido por concentración de enzima total. La kcat es cantidad de sustrato transformado a producto por unidad de tiempo por una cantidad dada de enzima. Cantidad de sustrato transformado a producto por unidad de tiempo por una cantidad dada de enzima. Acá es más sencillo de entender. A mayor valor de kcat, entre más alto el valor de kcat, mayor es la eficiencia. Entre más grande el valor, mayor es la eficiencia. Ojo, el kcat también en algunos libros se le llama número de recambio, turnover, número de recambio, ¿ya? También se le llama así. El kcat es el número de recambio, ¿ya? Así se le llama. Entonces, por ejemplo, en la tabla tengo la catalasa como enzima y tengo el sustrato que sería el peróxido de hidrógeno. El valor de kcat siempre tiene unidad de tiempo a la menos 1. Siempre es tiempo elevado a la menos 1. Por ejemplo, la letra S, la S aquí significa segundo. ¿Ya? En este caso, la letra S es segundo. Tiempo a la menos 1. Por ejemplo, la catalasa tiene un sustrato que es peróxido de hidrógeno y tiene un valor de kcat de 40 millones. El número que está ahí es 40 millones. ¿Qué es la kcat? Me voy a la definición de arriba. Cantidad de sustrato transformado en unidad de tiempo por una cantidad definida de enzima. Entonces, ¿cómo lo leo el número de recambio? Entonces, cantidad de sustrato. 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno se transforman por segundo por una unidad de catalasa. Así se lee. 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno se transforman por segundo por unidad de catalasa. La anidrasa carbónica tiene bicarbonato como sustrato y un valor ahora de 400.000. ¿Cómo se lee? 400.000 moléculas de bicarbonato se transforman por segundo por una unidad de anidrasa carbónica. Entonces, bien simple, entre más grande el número de kcat, entre más alto el valor de kcat, mayor es la cantidad de sustrato que es convertido a producto. De esta tablita, la que tiene una mayor eficiencia es la catalasa, porque por segundo convierte 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno. Si la comparo con la anidrasa, en el mismo segundo solo transforma 400.000. Si lo comparo con la acetilcolinesterasa, ella solo convierte 14.000 moléculas en un segundo. Entonces, el que tiene el valor más alto de kcat es la que tiene la mayor eficiencia catalítica. La tercera propiedad de una enzima es la especificidad. La tercera propiedad es la especificidad. ¿De acuerdo? La especificidad hace referencia a la enzima que reconoce el sustrato que debe unir. La especificidad es la enzima, es la propiedad que mide si la enzima es capaz de unir o no el sustrato que le corresponde. Ojo, no confundir con eficiencia, no confundir con afinidad. Afinidad es si lo une rápido o lento, nada más. Si es afín, lo une muy rápido y se queda con él.
Si no es afín, no lo une, ¿ya? Entonces, la afinidad, ojo, la afinidad es la rapidez con la cual lo une, una cosa. La especificidad es la propiedad que relaciona la capacidad que tiene la enzima de reconocer y discriminar su sustrato. Exacto, Felipe. Gracias, Felipe, por venir. Aquí yo estoy hablando de si la enzima es capaz de reconocer o no el sustrato, si es el que le conviene. ¿Es mi sustrato o no es mi sustrato? ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿De acuerdo? De nada, gracias, Felipe. Ahora, la especificidad se mide como el K observado. La especificidad es el KOBS, K observado. El K observado es el valor de la KK dividido por el KM. El KOBS es KK dividido por KM. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, entre más grande el K observado, más específica es la enzima por ese sustrato. A mayor K observado, mayor especificidad. ¿Ya? Mayor especificidad. Entonces, me voy acá a la tabla 6.8 y voy a ver la anhidrasa carbónica. Fíjense que la anhidrasa carbónica tiene el CO2 y tiene el bicarbonato como sustrato. CO2 y bicarbonato tienen KK, KM y el KK dividido por KM, que me interesa. La anhidrasa tiene dos sustratos, CO2 y bicarbonato. Une los dos. Ay, ¿cómo sabe que une los dos? Porque los dos tienen valores de KM y KK, significa que con los dos interaccionan. Pero de esos dos, fíjense que uno tiene un valor de 8.3 por 10 a la 7 y 1.5 por 10 a la 7. De esos dos valores, el 8.3 es más alto que el 1.5. Por ende, la anhidrasa carbónica, aunque tenga dos sustratos, tiene mayor especificidad por el CO2. La anhidrasa carbónica tiene mayor especificidad por el CO2. ¿Ya? La anhidrasa carbónica, en segunda instancia, tiene especificidad por el bicarbonato. ¿Ya? Y solamente comparando el valor de KK dividido por KM. ¿Listo? Así se utilizan los parámetros. Así utilizo estos parámetros. Bien. Bueno. Las enzimas isostéricas, sí, Felipe, solamente por el valor del K observado. Entre más grande el valor de la razón, más específica por ese sustrato. Por ese sustrato, si lo comparo con otro. Ahora, las enzimas isostéricas, cuando uno grafica la velocidad versus la concentración de sustrato, uno obtiene lo que se denomina una hipérbola rectangular. Entonces, las enzimas isostéricas, al graficar la velocidad versus la concentración de sustrato, obtenemos una hipérbola. Recuerden que a medida que la concentración aumenta, la velocidad del proceso aumenta. En una primera parte de la gráfica vemos un aumento casi lineal, pero cuando la concentración de sustrato es muy alta, cuando tengo una concentración de sustrato muy alta, esta velocidad se comienza a tomar un valor alto pero constante. Y ese valor alto pero constante me va a permitir por acá arriba calcular el Vmax. Entonces, las enzimas isostéricas tienen este tipo de comportamiento. ¿Ya? Ahora, experimentalmente, cuando uno quiere calcular la Km y la Vmax, no lo hace desde una gráfica hiperbólica. ¿Ya? Experimentalmente, el cálculo de la Km y la Vmax no se realiza en el gráfico de la hipérbola. Yo no puedo trabajar en el gráfico de la hipérbola. Cuando uno realiza un trabajo experimental, uno debe convertir la hipérbola en una línea recta. ¿Ya? En el trabajo experimental yo debo convertir la hipérbola en una línea recta. Esta conversión se denomina linealización. Entonces, en cinética enzimática, el cálculo del valor de la Km y el valor de la Vmax para una enzima no se realiza directamente en una hipérbola.
no se puede trabajar directamente en una hipérbola, porque es un cálculo más complicado. Para calcular la Km y la Bmax, uno debe realizar un proceso matemático llamado linealización. Uno realiza un proceso llamado linealización. La linealización implica convertir la gráfica en una línea recta. ¿Cómo se realiza esto? Hay varios métodos. Hay varios métodos de linealización. El más común es el método de Lineweaver-Borg. Método más común, Lineweaver-Borg. Ya, ese es el que vamos a utilizar. En este método, uno convierte los datos en lo que se denomina el doble recíproco. En este método, uno transforma los datos, concentración de sustrato y velocidad, en su inverso, en su recíproco. 1 dividido por S, 1 dividido por B. ¿Ya? Esto se llama método de los dobles recíprocos. ¿Ya? 1 dividido por S, 1 dividido por B. Estos datos se grafican y ahora voy a obtener una línea recta. La linealización por el método de Lineweaver-Borg implica transformar los datos en el inverso, en el valor inverso y graficar. La gráfica me va a permitir obtener una línea recta. La gráfica siempre me permite obtener una línea recta con la típica fórmula I igual a M por X más B. Los datos los voy a obtener por una regresión lineal. ¿Ya? La ecuación de la recta implica hacer un cálculo matemático. La ecuación de la recta va a implicar un cálculo matemático que se llama regresión lineal. La regresión lineal me permite obtener la pendiente de la curva y el valor del intercepto. Entonces, ejemplo. Cuando realizo la ecuación de Lineweaver-Borg, obtengo la ecuación de la recta. La ecuación de la recta va a corresponder a I, que son los datos de velocidad, 1 dividido por la velocidad, X, que son los datos 1 dividido por concentración, esos son los parámetros o los datos de la tabla, y voy a obtener el intercepto y voy a obtener la pendiente de la curva. En este método, la pendiente de la curva corresponde al valor de Km dividido por el valor de Bmax. Y el intercepto en el eje Y, es igual a el inverso de la velocidad máxima. Por ende, la pendiente es Km dividido por Bmax y el intercepto es 1 dividido por Bmax. Eso es en el método de Lineweaver-Borg. Nosotros no vamos a hacer ejercicios de este tipo, ¿de acuerdo? A lo más vamos a despejar los valores. Entonces, por ejemplo, el intercepto en el eje Y es 1 dividido por Bmax. Significa que cuando ustedes obtengan los datos, o tengan los datos, primero despejan la Bmax. El primer valor a despejar es la Bmax. El valor del intercepto es igual a 1 dividido por Bmax. Despejo el Bmax. Y con el valor de Bmax pueden calcular a partir de la pendiente, con el Bmax conocido, despejan el valor de la Km. Eso es todo lo que se les va a pedir, ¿ya? Para que vean las preguntas de seminario. Bien, eso es la ecuación de Lineweaver-Borg. Hasta acá, enzimas isostéricas. Todo esto es lo que tiene que ver con enzimas isostéricas. El otro tipo de enzimas son las alostéricas. Segundo grupo de enzimas, alostéricas. Las alostéricas son enzimas que en su estructura tienen por lo menos 2 sitios de unión. Son enzimas, ¿ya?, que presentan por lo menos 2 sitios de unión, ¿ya? Un sitio es el catalítico. Donde se une en el catalítico se une el sustrato. En el catalítico se une el sustrato y ese sustrato es el que se convierte a producto, ¿ya?
Y el otro sitio se llama regulatorio. El otro sitio se llama regulatorio. En el regulatorio se unen moléculas llamadas moduladores. En el regulatorio se unen moléculas llamadas moduladores. ¿Ya? Modulador alostérico. Modulador alostérico. Los moduladores se unen de manera reversible y no covalente. El modulador se une reversiblemente y covalentemente, no covalente. Significa que el modulador es fácil de remover, se puede unir o separar indistintamente. ¿Ya? Cuando el modulador se une, siempre se modifica la estructura 3D de la enzima. El modulador siempre va a cambiar la estructura tridimensional. Esa estructura puede afectar, ese cambio estructural puede afectar al sitio activo. Entonces, si el cambio estructural afecta al sitio activo, esto puede provocar que, caso 1, la actividad aumente. O sea que el modulador mejore la eficiencia de la enzima. El modulador les puede mejorar la actividad enzimática. Cuando eso sucede, hablamos que es un modulador positivo. Si la actividad enzimática aumenta, si la actividad mejora, es positivo. Por el contrario, si ese modulador se une, provoca un cambio conformacional, y ahora el cambio conformacional provoca que los sitios activos, por ejemplo, se cierren o se oculten, la actividad disminuye. Y si la actividad disminuye, hablamos que el modulador es negativo. Entonces, tenemos moduladores alostéricos positivos y tenemos moduladores alostéricos negativos. Eso va a depender de cada enzima. ¿Bien? Entonces, eso es, en principio, lo que es una enzima alostérica. Las enzimas alostéricas tienen una cinética llamada sigmoideal. Las enzimas alostéricas tienen cinética sigmoideal, como una letra S. La cinética sigmoideal ya es un aumento drástico de velocidad y de allí se vuelve rápidamente constante. Eso es una letra S, un aumento de velocidad que después permite que se mantenga constante. Ojo, las alostéricas tienen cinética sigmoideal o sigmoidea, como una letra S. Las enzimas alostéricas también tienen parámetros cinéticos. Las enzimas alostéricas tienen dos parámetros cinéticos. Tienen Bmax y tienen K05. Las enzimas alostéricas tienen Bmax y K05. La Bmax es velocidad máxima. Bmax es velocidad máxima. Y K05 es la constante 0,5. ¿Ya? La velocidad máxima es aquel valor de velocidad teóricamente alcanzable en condiciones definidas. O es la máxima velocidad teóricamente alcanzable cuando la concentración de sustrato tiende al infinito. ¿Qué decimos de Bmax? Es igual que el de las isostéricas. El Bmax en isostéricas y alostéricas funciona igual. Es un valor de velocidad máximo que es teórico, nunca se alcanza y que es un valor que se obtiene cuando la cantidad de sustrato es casi infinito. O sea, es un valor muy alto. ¿Ya? Entonces, en este caso Bmax se define igual. Máxima velocidad teóricamente alcanzable en condiciones definidas. O máxima velocidad teóricamente alcanzable cuando la concentración de sustrato es infinita. La K05 va a corresponder de nuevo a... La K05 va a corresponder a una concentración de sustrato. Y esta concentración de sustrato equivale a la mitad de la velocidad máxima. O sea, la K05, si lo comparo con Km, la definición es la misma. ¿Ya? La K05 es un valor numéricamente igual a la concentración de sustrato, que a su vez es igual a la mitad de la velocidad máxima. ¿Bien? ¿A qué corresponde la K05? A la afinidad. ¿Ya? La K05. Entonces, la Bmax en
enzimas alostéricas tiene unidad de concentración dividido por tiempo, y la K05, como corresponde a un valor de concentración de sustrato, siempre la unidad va a ser unidad de concentración de sustrato. Entonces, Bmax, unidad de velocidad, K05, unidad de concentración. Existen, antes de eso, al igual que las enzimas alostéricas, la Bmax está relacionada con la eficiencia. Y la K05 está directamente relacionada con la afinidad. ¿Ya? Recuerden, la Bmax me permite calcular la eficiencia catalítica y la K05 me permite determinar la afinidad. ¿Ya? Entonces, aquí seguimos la misma regla. Entre más alto el valor de velocidad, mayor es la eficiencia. Entre más alto la K05, menor afinidad. Entre más chica la K05, mayor afinidad. Sigue siendo la misma relación. Bmax con eficiencia, relación lineal. K05 con afinidad, relación inversa.